bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, ¿qué es lo que traemos en el día de hoy? Pues hoy vamos a hacer un interactivo que sé que os gusta y es que vamos a intentar ver quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti. Vamos a intentar ver, pues eso, personalidad, cómo es esa persona y datos sobre todo que sean relevantes. Y sobre todo vamos a intentar ver el por qué no puede parar de pensar en ti. Recordaros que es una lectura de tarot colectiva y esto implica que no siempre va a resonar para todos vosotros todos los mensajes. De vez en cuando tengo pues mensajes de personas que me decís, pues mira, este vídeo no me ha resonado y esto es muy normal, chicos, es totalmente normal, no os preocupéis, y personas que a lo mejor pues no acaban de entender o incluso a veces se enfadan, chicos. Lo que tenéis que entender es que es una lectura colectiva. Para aquellos que queráis realmente ver vuestras energías totalmente de forma personalizada, ya sabéis que para esto están las lecturas personales. Para aquellos que queráis contactar conmigo precisamente para eso, para una lectura personal, os dejo por aquí mi mail de contacto, que es el mail consultasoraculopsique@gmail.com. Ahí sí que vemos de forma personalizada, pero en general ya sabéis que las lecturas colectivas quedaros con aquellos mensajes que realmente os resuenen. Y ahora, como no, vamos a ver las dos opciones que tenemos para el día de hoy. Mirad, para la opción número 1 vamos a tener este brochecito que yo lo llamo Audrey Hepburn. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a utilizar este maravilloso tarot, es el When Woman Had Wings o el tarot de Cuando las mujeres tenían alas. Es realmente, mirad, chicos, tiene unas ilustraciones realmente muy hermosas. Vamos a dejarlo por aquí. Este va a ser el tarot, disculpadme chicos, pero es que este tarot es muy, se desliza muy fácilmente y es un poco complicado mantenerlo en su sitio. Vamos con la opción número 2, vamos a tener este brochecito de mariposa y lo vamos a acompañar de este tarot, el Whispers of Time Tarot o el tarot del susurro de los tiempos, también un tarot realmente muy original. Así que aquí tenéis las dos opciones disponibles para el día de hoy y ahora pues viene realmente el momento más importante, ese momento de relajarse, respirar profundamente, conectar con la energía de la opción que realmente os resuene y en cuanto tengáis vuestra decisión tomada, pues ya sabéis, empezamos. Nos vemos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido este brochecito de Audrey Hepburn. Vamos a dejarlo por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura y vamos a utilizar este tarot que ya os lo he enseñado antes, es el tarot When Woman Had Wings, cuando las mujeres tenían alas, que es realmente maravilloso, pero vamos a dejarlo apartadito un momento. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Pues vamos a ver quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti, así que vamos a intentar no pensar en ninguna persona en concreto, simplemente dejarnos llevar por las energías y hacer un poquito pues esa labor investigativa. Vamos a intentar ver quién es esa persona, pues eso, que tiene tus energías clavadas dentro de sí, que no se las puede quitar de encima. Vamos a empezar con este oráculo, el Woodland Gardens Oracle, y lo vamos a hacer para ver un poquito energías de esta persona, que nos den información para que así también vosotros podáis ubicarlo de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Así que venga, opción número 1, vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el oráculo con respecto a quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti. Venga, vamos allá, vamos allá, vamos a empezar. Venga, tenemos la carta de la polilla y el eucalipto, que es una carta de un final. Tenemos la energía del pato, que nos habla, y el crisantemo, que nos habla de la suerte. Tenemos la energía de los sueños con la carta del caimán. Chicos, ya sabéis que con este oráculo siempre tengo problemas porque me lío con los animalillos, pero ya lo sabéis. Tenemos la carta de The Finch, que parece que es parecido como a un gorrión. Seguro que alguno de vosotros me dejaréis en los comentarios cuál es el nombre en español, pero bueno, nos habla de romance. Y tenemos por aquí la carta del de Beaver, que es como una especie de, no una marmota, un... ya os lo diré, no me sale. Y vale, tenemos la carta, esta carta nos habla de el hogar y aquí tenemos la carta de la productividad. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues verán, lo primero que os puedo decir es que posiblemente algunos de vosotros hayáis lidiado ya en el pasado con esta persona. Quizás no es una persona desconocida y muy posiblemente es una persona con la que quizás en el pasado ya se pudo dar algún tipo de final o por lo menos una transformación importante
importante, ¿de acuerdo?, en esta conexión. Con esta carta me podría estar hablando de personas, y aquí os diría mucha energía también escorpiana, ¿de acuerdo? Ahora os iré diciendo también las energías que veo por aquí, pero sí que me habla quizás también de una persona que puede estar en este momento también viviendo un momento bastante complicado en su vida. Complicado no porque sea negativo, pero sí que esté en una profunda transformación. Esta carta nos habla de ese momento en el que uno está llegando al final de un ciclo en su vida para reiniciarse o dar paso a uno nuevo. También me puede estar hablando de que lleve ya en un periodo de esta manera. Pero por otro lado, yo os diría que puede ser una persona, primero, que tenga características o una persona bastante romántica, una persona además bastante hogareña en muchos casos, quizás no es una persona que lo muestre, pero en general yo os diría que aquí tengo mucha energía, ¿cómo os diría?, como de agua. Me puede estar hablando de una persona también muy soñadora, una persona que parece que las cosas le pueden funcionar bien en su vida, a pesar, ya os digo, que puede ser una persona que esté en un proceso de transformación importante, y sobre todo os diría que puede ser una persona que esté también ahora enfocada en sus propios proyectos, que tenga proyectos a nivel de trabajo, empresariales, o que tenga sueños, el sueño realmente de crear algo también a futuro. De todas maneras, yo os diría que puede ser una persona en algunos casos también bastante reservada, un poquito metida también para adentro, y una persona obviamente que os ha podido ver ya en el pasado desde un punto de vista sobre todo romántico, y yo os diría que en muchos casos una persona que tiene una energía que tiraría más a querer llevar relaciones estables, quizás, que no de estas personas que quieren tener quizás relaciones más esporádicas. Pero sí que os diría que en el pasado, para algunos de vosotros esto quizás no resuene con todos, pero sí que me estaría hablando quizás de una persona con la que quizás en el pasado hubo algún tipo de final. Esto puede implicar tanto una persona que hayáis podido tener realmente una relación, como quizás una persona que no llegó a desarrollarse esta situación. Quizás hubo atracción, hubo miradas, pero no llegó ese momento realmente de dar el paso, y quizás esta conexión quedó en el pasado, finalizó y no fue a más. Si es así, yo os diría que es una persona que puede conservar un poco esa sensación de sueños, de deseos, de acuerdo, de poder iniciar algo con vosotros. Esto aquí estaría muy marcado. Me habla de una persona, ya os digo, también muy trabajadora, pero ya os digo, con una energía también de mucho de soñar, de querer proyectarse también al futuro. Así que ahí lo dejamos de momento. Vamos a colocar estas cartas por aquí y vamos a ir viendo más cositas con este oráculo. Vamos a centrarnos también un poquito en la parte emocional, a ver si nos pueden dar más información sobre esta persona que no puede parar de pensar en ti. Venga, vamos allá. Vamos allá. Tenemos la energía del amor propio. Tenemos la energía de la protección. Tenemos la energía de la conexión. Tenemos la energía de fluir. Y dejadme que voy a colocar esto así. Amor romántico. Tenemos la energía de dar el paso. Tenemos la energía del disfrute. Y tenemos la energía del recibir. Bueno, mirad, chicos, de verdad, en esta opción yo os diría que en la mayoría de casos es alguien a quien ya conocéis, ¿de acuerdo? Ojo, otra cosa ya es el tipo de relación que hayáis tenido, pero sí que aquí me habla de una persona, de nuevo, fijaros que tenemos la carta del romance, así que aquí hay una persona que puede tener mucho interés en vosotros, pero a nivel romántico, el hecho de tener ganas de tener algún tipo de relación. Lo que sí que me llama la atención, fijaros, que puede ser una persona un poco complicada para poder acceder a ella. Esto puede implicar, porque ya sea una persona que haya sufrido en el pasado, ya lo veíamos aquí con esta carta del final, ya sea con vosotros o con otra persona, y sea una persona que tenga tendencia a protegerse mucho, una persona que le sea difícil el hecho de abrir su corazón, hablar de sentimientos, pese a que sí que me aparece como una persona tremendamente romántica. Es una persona, además, yo os diría, con la que, si habéis tenido la posibilidad de tenerla delante, con la que sentís que aquí puede haber una conexión interesante, o que es una conexión con esta persona que fluye muy bien, como que os podéis comunicar muy bien. Lo que pasa es que quizás es una persona que, ya os digo, la parte más emocional puede ser un poquito reservada, o que de aquellas personas con las que notas que fluyes muy bien, pero que no acabas de ver exactamente qué intenciones puede tener.
Esto, chicos, está aquí muy marcado, pero sí que me habla claramente de una persona que puede tener realmente un interés romántico en vosotros. ¿Cuál es el tema aquí? Pues es una persona que quizás está acostumbrada a dar, ojo, pero no a recibir. Y por lo que os comentaba, por este componente de persona bastante cerrada, quizás a veces una persona también bastante mimética. No os diría, porque aquí me aparece como una persona quizás más bien, ya os digo, con esta carta del hogar como muy cerrada, puede ser también muy casera, pero es una persona que tiene en este momento estas energías como de querer dar pasos, de querer movilizarse hacia vosotros. Y ojo, porque fijaros que esta carta mira al pasado. Así que esta carta me podría estar diciendo que puede ser una persona que ya lleve tiempo con estas ganas de movilizarse hacia vosotros. Quizás aquí el principal impedimento son las propias barreras que pueda tener esta persona. Pero fijaros que es una persona que puede estar en un momento ahora mismo vital muy interesante, porque sí que tiene ganas de disfrutar, de abrirse, de quizás cerrar con algún tipo de ciclo que pudiera tener del pasado y abrirse un poco pues a la dinámica de dar y también entregar y también de recibir. Así que puede ser una persona, ya os digo, con un interés romántico muy marcado con respecto a vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a recoger, porque ahora, chicos, ya me he quedado con mucha curiosidad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot. ¿Quién no puede parar de pensar en ti? Ya sabéis que utilizo siempre los oráculos un poco para ponernos en sintonía y para daros pistas también para poder conectar con esa persona, saber de qué persona me puede estar hablando. Pero ya os digo, está muy marcado que es una persona a quien ya conocéis, ¿eh? Muy marcado. Venga, vamos a ver quién no puede parar de pensar en ti. Venga, vamos allá. Tenemos la carta del 6 de copas. Bueno, y ahora me vuelvo a reafirmar, chicos. 10 de bastos. Tenemos la carta de la rueda. Vamos a sacar varias cartas más. Paje de espadas. 5 de copas. Y tenemos la carta del 9 de copas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, muy marcado, una persona del pasado, chicos. Aquí podríamos estar hablando de personas que ya conocéis desde hace tiempo, para algunos de vosotros, incluso de una persona, ya os digo, que pudo quedar en el pasado, ¿de acuerdo? Y que quizás incluso puede hacer tiempo que no veis, ¿de acuerdo? Pero sobre todo me habla de una persona que os lleva muy marcados en el corazón, os trae con esa especie de nostalgia. Y ojo, esto también me puede estar hablando también de vosotros. Pero ya os digo, pueden ser amores de juventud, primeros novios o novias, esa típica relación que te enamoraste como un loco o te enamoraste como una loca, pero no llegó a darse, pues un poco así. Me estaría hablando de una persona que quizás cuando vivisteis esta conexión no podía esa persona en ese momento dar pasos. Estos pasos, ¿qué puede implicar? Que fuera una persona, imaginaros que tenía algún tipo de situación que no le permitiera dar ese movimiento, que esta situación para esta persona fuera demasiado difícil, y este 10 de bastos sí que me habla como una de esas relaciones o recuerdos del pasado que te acompañan en la vida y que parece que es como casi como un lastre. ¿Por qué? Porque no te los puedes quitar de encima, los conservas en el corazón y no han salido de allí por más años que hayan pasado. Esto podemos hablar tanto de personas que seáis más jóvenes como, ojo, personas que ya estéis en los 60 o los 70 y recordéis a esa típica persona que sabéis que tendríais que haber vivido algo, pero quizás o se quedó a medias o no llegó a, digamos, a configurarse de la forma que quizás esperabais ambas personas. Con la carta de la rueda, aquí me podría estar hablando de una situación en la que pudo haber algún tipo de cambio también bastante inesperado, quizás una de esas jugadas del destino que uno no se puede ver venir, que no se espera y que hizo quizás que esta situación se tuviera que abandonar. Aquí me aparece una persona pues que quizás, ojo, incluso por desconfianza, una persona que también en el pasado fuera muy analítica o precisamente porque en ese momento quizás no estuviera del todo abierta al amor o al hecho de poder experimentarlo, quizás por alguna situación que vino de forma inesperada y muy cambiante, esta persona quizás pues tuvo que tomar otro camino, y este camino me vendría definido como ese momento en el que tienes que dejar algo con dolor,
chicos, fijaros que estaríamos hablando de una persona en el que quizás en el momento que conocisteis a esta persona, el hecho de sentir lo que sentía por vosotros podía ser difícil, algo que podía llevar a cuestas, pero que quizás cuando se dio ese momento de separarse, esa jugada del destino, pasó directamente de no poder a una tristeza bastante importante. De todas maneras, con el 9 de copas, creo que fue una persona que quizás en ese momento podía tener también otras prioridades o otras situaciones o quizás incluso esta carta es una carta que también se puede relacionar con la soltería. Quizás fue una persona que por temas del destino quizás eligió otro camino o ir a la búsqueda de sus propios deseos. Pero sí que me estaría hablando que el hecho de quizás de tener que alejarse de vosotros también le pudo pasar factura. Esto, chicos, no solo lo aplicaremos a personas que vengan ya de un pasado muy remoto, pueden ser personas que ya ha quedado, que haya, por ejemplo, que haga años que ya estuvieron en vuestra vida y que por lo que os comentaba, por situaciones del destino no se pudo vivir ese amor en ese momento, pero que esta persona os ha llevado en el corazón continuamente y además lo puede recordar con nostalgia, pero también con muchísima tristeza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vosotros o vosotras podréis representar ese deseo que se había visto truncado, ¿de acuerdo? A veces puede ser, pues imaginaros, que conocéis a una persona hace tiempo, pero vosotros estáis casados, esa persona estaba casada, o determinados cambios de trabajo que obligaron a esta persona a tener que marcharse o a vosotros a tener que marcharos, pues ese tipo de situaciones que de repente dices, jolines, esto parece una broma del destino. Entonces aquí teníamos pues eso, una situación en la que una persona tenía o siente, de hecho siente aún ese cariño por vosotros, seguís siendo este objeto de atracción, de deseo, pero os diría que por otro lado también puede ser una persona pues que ya desconfía un poco del destino. Es como decir, si el destino me lo quitó, quizás no me lo vuelva a dar, y es una persona que lo puede vivir con un poquito de tristeza, ¿eh? Venga, vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más nos dice, pero ya os digo, me venía continuamente esa sensación de persona del pasado. No es aquí, no estaríamos hablando de una persona que acabéis de conocer, ni mucho menos, ¿eh? Aquí hay enjundia, aquí hay, como decirlo, hay ya libro escrito. Tenemos la suma sacerdotisa, el as de espadas, el 10 de pentáculos, tenemos la reina de bastos, tenemos por aquí el as de bastos y tenemos el 4 de bastos. Bueno, ¿quién es esta persona que no puede parar de pensar en ti? Pues yo os diría que una persona que en algunos casos puede haber llevado este enamoramiento, esta nostalgia o este amor en silencio. En silencio. ¿Sabéis de aquellas personas que ha podido vivir este amor desde la forma más platónica? Una persona que os podía ver, que podía incluso tener trato con vosotros, pero que quizás no llegó a deciros algo. Y si os dijo, os llegó a decir algo, fijaros, quizás no fue lo del todo claro, o era una persona que quizás ya podía estar en alguna situación, de acuerdo con este 10 de pentáculos. Y creo que precisamente esta sensación de llevarlo de forma muy interna, quizás algunos de vosotros podáis estar ubicando a esta persona, porque yo creo que es alguien a quien vosotros también recordaréis. Creo que aquí se pudo dar una de esas conexiones que no pasan habitualmente y que te quedan grabadas un poco de por vida. Con este as de espadas os diría que también puede ser una persona que haya puesto toda su voluntad y toda su intuición toda su intención, de hecho actualmente puede estar en ese punto, sobre todo de construir algo en su vida, de crear algo de acuerdo que resista el paso del tiempo. Pero también os diría que es un poco la sensación que puedes tener esta persona, es la de no perder en cierta manera la esperanza. Pese a que sea una persona que lo haya llevado muy en silencio esta situación, tiene claro que en algún momento quizás podrá hacer esos cambios a nivel de destino para poder construir algo con vosotros. Fijaros que es alguien que puede tener una atracción muy brutal con respecto a vosotros, pero además, como ya os he comentado antes, aquí no veo una persona con energías como para tener solo un romance, y cuando digo romance me refiero a una relación de estas de unos días, un mes y me voy. No, 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 no. Aquí veo una persona que lleva guardado en su corazón un gran secreto, una gran pasión,
una gran nostalgia por algo que quizás en su momento no se pudo dar, pero que esta persona tiene claro que en algún momento se va a tener que dar. Esta persona está esperando por esa celebración, por conseguir el qué, un deseo largamente esperado, y es una persona que, ya os digo, con estas energías, yo creo que es una persona que puede volver a vuestra vida en cualquier momento si es que no ha vuelto ya, pero es una persona que os tiene en la mente continuamente y ojo, no solo recuerda o piensa en aquello que pueda tener o en aquello que pudisteis vivir en el pasado, sino también es una persona que piensa en todas aquellas dificultades que quizás ha tenido esta situación, posiblemente para que no se vuelvan digamos, a repetir. Es una persona que yo os diría que le gustaría poder deciros claramente y salir de este silencio que puede estar de esta persona y llevar tiempo como una tumba y poder deciros hasta qué punto desea dar pasos e iniciar algo con vosotros. Os ve como personas además muy intuitivas, os ve como personas muy pasionales también, independientemente de que seáis hombres o mujeres, pero sí que os ve con personas con muchísima fuerza y creo que esto es algo que le dolió quizás mucho también en el pasado tener que salir de ahí. Chicos, aquí tenemos una persona realmente que os lleva en el corazón desde hace mucho tiempo en muchos casos, chicos. Yo os diría que no es una persona, ya os digo, que hayáis conocido hace unos meses, no, estaríamos hablando ya por lo menos de unos años y que lo lleva un poco como clavado en el corazón y ya os digo, creo que quizás si es una persona que se tuvo que marchar de vuestra vida sin dar muchas explicaciones, a mí me da la sensación de que no os ha dicho esta persona o no os ha llegado a contar lo difícil que fue para esta persona quizás tener que alejarse de vosotros. Y es una persona que lo que le gustaría precisamente es poder hacerlo, ¿de acuerdo? Tenerlo eso en cuenta porque creo que es un mensaje muy bonito y también un poco duro, por otra parte. Venga, vamos a ver qué más nos dicen. Tenemos el 3 de pentáculos, tenemos el 10 de copas, el 2 de espadas, tenemos por aquí el 5 de bastos, tenemos el 6 de bastos, tenemos la carta de la emperatriz y tenemos por aquí la carta del diablo. Y dejadme que quiero sacar una cartita más. Tenemos el paje de pentáculos. Bueno, cartas muy interesantes. Mirad, yo os diría que quizás esto no va a ir para todos, voy a abrir un poquito la lectura. Para algunos de vosotros podría estar hablándome de una persona que quizás cuando os conoció, ya sea hace unos años o incluso ya en el pasado, quizás era una persona que ya podía tener un compromiso en su vida. Una persona que debido a esta circunstancia quizás no pudo manifestar realmente sus verdaderas emociones y si llegasteis a tener quizás algún tipo de relación, yo os diría que pudo ser incluso de forma oculta, pero que esta persona no os llegara a decir realmente hasta qué punto podía tener esa sensación o esa deseo de vivir realmente una relación amorosa con vosotros. Aquí me está hablando quizás una persona que esa parte, quizás ya en el pasado, con este 3 de pentáculos y este 10 de copas, quizás la vio bloqueada, la vio que no podía o había demasiadas dudas para poder iniciar esto. Y además muchas dificultades, ya os digo, aquí hay situaciones que sin duda esta persona hizo que quizás en el momento en el que se tenían que desarrollar esta situación viera problemas. Y no descarto para muchos de vosotros que sea una persona que aún pueda estar en ese tipo de situación y que sea una persona que esté quizás, digamos, atrapado en algún tipo de relación que pueda venir ya desde hace bastante tiempo. Es una persona que, ojo, que ha podido obtener éxito en su vida, ¿de acuerdo? Y de hecho puede ser en muchos casos que tenga familia, ¿de acuerdo? Esto os va a ir para algunos de vosotros, pero sí también me estaría hablando con este 5 de bastos de una persona que puede estar muy bloqueada en estos momentos en su vida y además viviendo muchísimas dificultades. ¿Dificultades para qué? Pues también para poderse enfocar en vosotros. Tenemos, fijaros, es como la sensación, y ojo, no va a ser para todos, pero puede ser que algunos de vosotros también podáis estar en pareja y esta persona sienta que aquí pueden haber también más rivales. Entonces al final es una persona que ve un gran potencial en vuestra conexión
con un posible crecimiento, pero es una persona que quizás primero debería también liberarse de algún tipo de situación, de algo que a esta persona también lo puede o la puede mantener, digamos, atrapado. Veo aquí, ya os digo, una persona con mucho éxito, pero es un éxito que está también ligado a una situación, ya os digo, que puede tener aquí y que quizás aún de la cual no se ha podido liberar. Si en el caso de que esta persona, vosotros sepáis positivamente que no es una persona que tenga pareja, yo os diría que es una persona que, y de hecho ya lo hemos visto anteriormente, que ve todo el potencial de crecimiento, pero sí que es una persona que puede tener dificultades para dejarse llevar emocionalmente. Fijaros que es una persona que tiene muchos deseos hacia vosotros, que tiene pues eso, esa sensación de esta es la persona adecuada para construir a largo plazo, pero por otro lado quizás la parte emocional o incluso, ¿sabéis aquellas personas que quizás tienen miedo a tener hijos? También, muy marcado, en esta lectura también podría. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una persona que al final puede acabar bloqueándose en ese sentido y también puede tener muchas dudas sobre si vosotros estaríais receptivos, si vosotros estáis en ese punto vital en el que estaríais dispuestos quizás a iniciar algo con esta persona. Esto es algo que tiene muy marcado. Si es una persona con la que no tenéis contacto, esta persona también puede tener dudas de si vosotros en estos momentos podéis tener o hay alguien más también en vuestra vida. De todas maneras, yo os diría que esta persona os ve como un gran triunfo y aquí quizás lo único que vería es que es una persona que os ve realmente como personas para tener una conexión realmente estable, eso está clarísimo, pero yo os diría que no es solo la nostalgia que pueda tener con vosotros, sino que esta persona siente que está aferrado a vosotros o aferrada. Es una sensación de decir, es que por más que pase el tiempo, yo no puedo liberarme de esta persona. No se puede liberar de vuestra idea, no se puede liberar de vuestra persona y no se puede liberar del hecho de imaginarse una felicidad y una celebración que podría construir con vosotros. Aquí yo os diría, y de hecho lo hemos visto también en el oráculo, que hay muchas posibilidades de que finalmente esta persona llegue a un punto en el que ya no pueda más y pese a las dudas y pese a las dificultades, quizás dé algún paso y finalmente se comunique con esta sota de pentáculos, ¿de acuerdo? Así que yo ahí os lo dejo. Y vamos a ver, bueno, vamos a preguntar por qué no puede parar de pensar en ti, aunque si os soy sincera, chicos, creo que la misma lectura ya nos lo ha contestado. Es que es una persona que os lleva en el corazón, por mucho que quiera, por muchos bloqueos. Para algunos de vosotros esta persona quizás sí que sepáis o intuyáis quién es, pero puede ser una persona que realmente nunca os haya soltado prenda, que no os haya dicho, que lo haya llevado en secreto o que si en aquel momento sí que tuvisteis una relación que cuando se finalizó esta situación por circunstancias, fue una persona que quizás durante mucho tiempo ha estado en un silencio absoluto, no os ha dicho realmente lo mucho que os echaba de menos, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque puede ser una persona que piense que también podéis tener a alguien más en vuestra vida y que esto supone, pues eso, una dificultad, obviamente para sus planes, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué no puede parar de pensar en ti esta persona. Bueno, tenemos el as de copas, el caballero de pentáculos, tenemos el 6 de pentáculos y tenemos la carta del loco. Bueno. Mirad, aquí vamos a abrir un poquito la lectura. ¿Por qué no puede parar de pensar en vosotros? Pues bueno, primero porque es una persona que está enamorada. Os ve con todo el potencial para dejarse llevar a nivel emocional, a nivel sentimental. Sois un regalo del cielo. Quizás en un pasado no pudo aprovechar este regalo y creo que es una persona que se arrepiente realmente de haberos dejado en el pasado y sobre todo porque es una persona que puede venir o que tiene la intención de poder construir algo o dar pasos a largo plazo con vosotros. Ahora vamos aquí porque esto es interesante también. O sea, esta energía es una persona que está enamorada. ¿Cuál es el tema aquí? Pues mirar, tenemos aquí el 6 de pentáculos y la carta del loco. Esto me puede estar hablando quizás de diferentes cosas. Con este 6 de pentáculos aquí puede ser que quizás en un pasado con esta persona vivierais una relación que quizás fuera más bien un poquito loca. Una de esas relaciones quizás de juventud que no se acaban de definir. Podríamos estar hablando también de inmadurez en el pasado y quizás esta persona no puede parar de pensar en vosotros porque pese al tiempo que haya pasado sigue teniendo esta idea un poco de wow, es que esta persona me lo dio todo, ¿de acuerdo? Yo creo que es una persona que siente que sois esa persona que le podéis entregar aquello que le falta.
falta. Este 6 de pentáculos es como decir, por favor, dame de beber que tengo sed. Pues vendría a ser un poco esta energía. ¿Y por qué? Porque además es una persona que quizás está en un punto ya de su vida en el que quiere tomar esos riesgos. Empieza a dejar de tener miedo. Si quizás en el pasado lo pasó mal o haya vivido circunstancias complicadas, sí que es una persona que os diría que está dispuesta a correr esos riesgos, pero también os tengo que decir, sobre todo en los casos en los que esta persona tenga pareja actualmente o pueda estar en esa situación, que quizás este es el planteamiento que tiene esta persona, pero que quizás en un principio para esta persona tiene claro de que o quizás aún no ha dado ese paso, porque quizás lo que puede entregaros ahora quizás no es algo realmente equilibrado, no es el todo para entendernos, y quizás no podría dar estos pasos tan deseados que quiere dar, sino que tendría que ser quizás una relación mucho más, digamos, esporádica. Así que yo os diría que esta persona os tiene totalmente en la mente. Esto con estas cartas está claro que es así, y ya os digo, espero que ya hayáis ubicado qué persona es, pero ya os digo, es que es un perfil muy, muy concreto. Es una persona que no se ha podido sacar del corazón, que yo creo que eso se le hace muy difícil, y creo que durante mucho tiempo ha podido llevaros en esta, o sea, en esa sensación de forma interna y de forma oculta. Una persona además que ha podido pasar ya diferentes ciclos en su vida, y sobre todo con la carta de la rueda, que además haya pasado por momentos en los que quizás pensar en vosotros se lo ha hecho difícil, pero en otros momentos realmente lo ha pasado muy mal porque lo ha sentido como una verdadera pérdida. Pese a eso es una persona que conserva el cariño que tiene a vosotros, pese a que quizás en estos momentos aún no os podría entregar lo que realmente le gustaría. Yo ahí os lo dejo. Voy a sacar ahora varias cartas de consejo para vosotros. Venga, vamos allá. ¡Ay, los amores del pasado que vuelven! Venga, vamos a ver para la opción número 1. Tenemos la carta del tronco y nos habla de estabilidad, lealtad y fiabilidad, ¿de acuerdo? Como la estamos preguntando también con respecto a esta cuestión que estamos viendo, yo os diría que para vosotros es un momento importante para afianzar aquello que tengáis en vuestra vida y sobre todo para conectar con esta energía. ¿Esto que implica? Pues eso, que es importante que también que las personas que dejéis entrar en vuestra vida os transmitan eso. Esta persona ya tendrá que dar los pasos que tenga que dar. Sí que es una persona realmente que tiene el deseo realmente de conectar con esta energía, pero también vais a tener que ser cuidadosos, sobre todo si es una persona que aún no está en ese punto. De todas maneras, como lo estamos viendo concretamente para vosotros, yo os diría que para vosotros se abre un tiempo, sobre todo para buscar vuestra propia estabilidad, para trabajar en aquello que os puede traer sustento y sobre todo también no solo la estabilidad material, sino también la estabilidad emocional. Tenemos la carta de la siembra, nos habla de planificación, establecimiento de intenciones y optimismo, así que chicos, tranquilos, creo que, mirar, últimamente sale de forma recurrente en los interactivos, pero creo que hay muchos de vosotros que estáis ahora con nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas situaciones. Esto va a implicar que desde que trabajéis precisamente en vuestra estabilidad, pero también que empecéis a planificar, pero además con ilusión, con ganas. No es aquello de decir, tengo miedo, no, 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 no. Ya me podéis decir, Noelia, tengo miedo, Noelia, no sé qué, y si sale mal. No, 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 no. Aquí lo que nos está hablando es de conectar con esa energía, decir, tú puedes alcanzar la estabilidad que estás buscando, pero en este momento hay que empezar a poner las semillas. Quizás no vamos a alcanzar todo de golpe, pero es el momento de ir sembrando y esperar, chicos. A veces hay que dar tiempo a las cosas para que puedan crecer. Si estamos hablando de esta conexión, bueno, ojo, chicos, algunos de vosotros quizás es de forma inminente poder recibir comunicación, otros quizás ya estáis en comunicación con esta persona y quizás necesitáis un poco saber esta información, y quizás esta conexión es una conexión que necesita de un tiempo, ¿de acuerdo? Que quizás no podemos alcanzar las metas rápidamente. Vamos a ver con la última. Tenemos la cornalina, qué carta más bonita, que nos habla de energía, liderazgo y creatividad. Así que, chicos, ¿qué más os puedo decir? Si esto nos está hablando de proyectos que tengáis en mente, es el momento de tirar hacia adelante. Se puede ser que también algunos de vosotros estéis ya en un momento bastante estable de vuestra vida y estén apareciendo nuevas oportunidades que hay que, digamos, que hay que llevar sobre todo con la... ¿cómo decirlo?
con la mentalidad de decir, bueno, quizás tarden un poco en desarrollarse, ya sea a nivel amoroso, ya sea a nivel de trabajo, pero sobre todo, chicos, en este momento hay que conectar con la energía de fuego. Además, los astros nos acompañan, ya sabéis que la energía de Aries va a estar muy potenciada y esto implica pues saltar en muchos casos al vacío, trabajar con vuestra creatividad porque podéis estar en un momento tremendamente creativo y esto de cara a todo aquello que queráis emprender a cualquier nivel os va a acompañar. Así que, chicos, aprovechad estas energías. Y nada, ahora sí, me despido de todos vosotros, espero de verdad que os haya gustado esta lectura, sobre todo que os haya ayudado. Ya me dejaréis en comentarios si habéis ubicado a esta persona, pero ya os digo que esto aquí hay tela, aquí hay tema del pasado y hay una personita que de verdad no os ha podido olvidar para nada. Lo que pasa es que quizás puede tener dificultades para poder acercarse a vosotros o por lo menos para sincerarse, para soltar todo eso que lleva dentro. Y nada, ahora sí, os mando un besito, un abrazo inmenso. Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto en el próximo interactivo. Adiós. Bienvenido, opción número 2. Si has elegido este brochecito de mariposa, lo vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Y como ya os he comentado antes, vamos a utilizar esta baraja de tarot, vamos a utilizar el Whispers of Time Tarot de los Carabeo, que es una baraja realmente maravillosa. La verdad, a mí me gusta, sobre todo por los claros, las luces y sombras que tiene. Pero vamos a dejarlo de momento por aquí. Ya sabéis que lo que vamos a ver en el día de hoy es quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti, que te lleva clavado o clavada en el corazón y que no hay manera de que quites su mente. Y sobre todo intentaremos ver también el porqué. Vamos a empezar primero con oráculos, vamos a concentrarnos y relajarnos un poquito, pero vamos a intentar eso, pensar en esa persona que puede estar pensando o que no puede parar de pensar en vosotros en este momento. Así que opción número 2 es el momento de relajarse y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el oráculo. Vamos a utilizar el Woodland Gardens, así que venga, vamos allá. Vamos a ver quién no puede parar de pensar en ti. Venga, vamos allá. Tenemos la carta de la felicidad, tenemos la mariquita, tenemos la carta del lobo, que nos habla del guardián o del rol de guardián. Tenemos la cabra y nos habla de superación de obstáculos. Tenemos la carta de la preparación, la carta de la ardilla. Tenemos la carta de la purificación. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Y la carta de la curiosidad. Bueno, interesante. Mirad, chicos, lo primero, vamos a ver características de tu personita, de esta personita que no puede parar de pensar en ti. Mirad, yo os diría que puede ser una persona que aparentemente o simplemente pueda llevar una vida feliz, una persona que se sienta bien, una persona además con una energía muy protectora. Puede ser tanto muy protectora de su propia felicidad como también una persona muy protectora con las personas que le rodean. Pero sobre todo me habla de una persona muy tenaz. Una persona, ya os digo, muy protectora con lo que realmente valora en su vida, para bien y para mal, ¿de acuerdo? Y sobre todo una persona, ya os digo, muy tenaz, con muchas ganas de superar aquellas situaciones en las que pueda tener dificultades. De aquellas personas tenaces, que intentan y no paran. Os diría que es una persona... Además, yo os diría que tiene aquí mucha energía de tierra sobre todo, así que puede ser una persona que se tome las cosas también con calma y sobre todo una persona muy previsora. Yo os diría aquí que podríamos estar hablando, por ejemplo, de signos, por ejemplo, como Virgo, mucho también, energía de Capricornio también muy marcado. Una persona que quizás está en un momento de liberación y purificación de algún tema que pueda tener en su vida. ¿Esto qué significa? La purificación nos habla de cuando hemos pasado pues, por situaciones que quizás nos han podido dejar una especie de pozo bastante negativo y es una persona que también puede estar haciendo una especie de limpieza vital, ya sea de personas en su vida o de situaciones que puedan estar complicando. Puede ser una persona que aún a día de hoy pueda estar teniendo pues eso, dificultades que está intentando solucionar dentro de su vida, pero me estaría hablando a nivel general de una persona, pues eso, que puede ser aparentemente una de esas personas que las conoces y pueden ser divertidas, personas que parecen muy felices y ya os digo, unas de esas personas como muy protectoras, una persona que cuida mucho lo que tiene a su alrededor. Con la carta de la preparación, yo os diría también que es una persona que le gusta mirar hacia el futuro, una persona que no le gusta tampoco que le lleguen las cosas de forma
precipitada, y yo os diría también que es una persona que puede sentir mucha curiosidad por vosotros. Una persona, yo os diría que aquí tendríamos una mezcla entre signos, por ejemplo, de tierra y signos también de aire, muy marcado, por ejemplo, también el signo de Géminis, una energía también que puede ser muy divertida, una persona con la que estás y no puede parar de hacer cosas, pero por otro lado, con un lado muy tenaz, con un lado también de querer conseguir las cosas a largo plazo, ya os digo, y es una persona que en este momento y sobre todo con respecto a vosotros puede tener una energía de querer saber más sobre vosotros y sobre todo, ya os digo, una persona que haya estado haciendo un poco de limpia en su vida, limpia a todos los niveles, tanto a nivel personal como a su alrededor, de personas que podían haber o de situaciones complicadas, ¿de acuerdo? Con esta carta, con la carta del lobo, también me puede estar hablando de una persona, y ya no os digo ya de tanto del rol familiar, pero sí de una persona que le guste estar bien rodeada y sobre todo que, digamos, que sea como muy fiel a la manada. Es un poco esa sensación de querer tenerlo todo como muy bien protegido, de esas personas que se ponen, por ejemplo, alarma en casa. Y con la energía del guardián también puede ser una persona que en algunos momentos le guste también la soledad, ¿eh? Una persona de aquellas que puede tener momentos muy divertidos con otras personas, pero luego que necesite también sus momentos de tranquilidad y sobre todo de purificación personal. Quizás es una persona que no le da tanta importancia quizás a la parte más emocional, ¿de acuerdo? Que quizás sea una persona también muy práctica y de no parar de hacer cosas, pero yo os diría que con el tiempo sí que ha ido dándole quizás un poquito más de importancia, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo por aquí. Aquí de momento no estoy viendo concretamente energías que puedan venir tanto del pasado, así que vamos a ir viendo. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver un poquito esa parte emocional, o si nos dan alguna información con respecto a esta persona. Vamos a ver. Puede ser además una persona bastante movida, ¿eh? Bastante de movida. Tenemos la energía de decidir, la carta de la manipulación, la carta de soltar. Tenemos la carta de la fuerza. Tenemos cartas muy energéticas aquí, ¿eh? Tenemos la carta de fluir, la energía perdónate y tenemos la energía del tema inconcluso. Bueno, aquí ya estaríamos hablando, chicos, aquí ya no podríamos hablar quizás tanto de, aunque también, pero no me viene tanto una energía quizás tan del pasado, pero aquí obviamente podemos hablar de una persona con la que tenéis algo que quizás no se ha acabado de dar, no se ha acabado de, o que estáis, sabéis, de estas relaciones que pueden ser un poco cíclicas, situaciones que no acaban de definirse, pero sobre todo con la energía de esta persona con respecto a vosotros hay algo que está sin finalizar, quizás puede ser el inicio de una relación, quizás una conversación, quizás el hecho de aclarar situaciones del pasado, también podría ser. Lo que sí que yo os diría que quizás principalmente podemos estar hablando de una persona que en el pasado quizás no pudo o no tuvo la posibilidad o no quiso tomar decisiones, ¿de acuerdo? Esto está muy marcado. Quizás había temas que podían tener retenida a esta persona, situaciones incluso en las que pudo ejercer manipulación con respecto a vosotros, también os diría, o que sea una persona que está en un proceso de depuración y de liberación de situaciones dentro de su vida en las que haya podido sentirse manipulado, manipulada. Fijaros que aquí este proceso, quizás una persona que tuvo que tomar determinados caminos, no tanto porque quisiera, sino porque se vio quizás forzada. Aquí estaríamos hablando de una persona que está en un proceso de liberación. Fijaros que tenemos la carta de soltar. Es cuando empiezas a poner un poco más tus prioridades y no tanto en pensar a las de los demás, y esto implica fuerza de voluntad. Y fijaros que esta carta también nos podría estar hablando un poco de lo que os decía, es que me viene con mucha energía de tierra realmente. Esta carta, la carta de la fuerza, nos habla cuando tienes que empezar a romper o poner tu voluntad en romper esquemas, incluso una persona que esté rompiendo esquemas, quizás una persona incluso en el pasado que podía actuar de una forma mucho más tóxica, pero que está rompiendo esquemas internos y se está, o por lo menos en un proceso, digamos, de liberación. ¿Esto a qué puede llevar a esta persona? Pues fijaros, a esta carta que os estaba comentando aquí de la liberación. Y ojo, siempre pensad que cuando hablamos de la
de las personas que estamos viendo en lectura, aquí no valoramos si son buenas personas o malas personas, estamos valorando pues hechos, situaciones que pueden estar viviendo. Aquí yo os diría que quizás es una persona que se puede estar arrepintiendo en este momento de situaciones que pudisteis vivir ya en el pasado, sobre todo si es una persona que quizás pudiera tener un poco esa sensación de manipulación o que quizás tuvo que actuar de una forma quizás no la más adecuada debido a situaciones en su vida que podían tener a esta persona, digamos, cogida en cierta manera. Es una persona que en este momento quizás está conectando más con esta parte que os decía, esta parte más de agua, esta parte más emocional, está intentando fluir, pero sobre todo es una persona que se está intentando o está haciendo, yo creo que un balance sobre todo vital o personal de situaciones que quizás realizó en el pasado y de las que puede ser que no esté demasiado orgullosa. Aquí fijaros que esto puede tener que ver con algo que no se finalizó con respecto a vosotros, ya sea pues de miles de maneras, en función de vuestra situación, pero un tema inconcluso me habla pues quizás de una persona que desapareció de vuestra vida sin daros explicaciones, quizás una persona pues eso que se preveía que vais a iniciar una relación y de repente todo se vino abajo, pero sobre todo porque aquí hay algo que no se ha finalizado. Aquí quizás quedan conversaciones pendientes, momentos por vivir y hay algo que quizás tenga que volver a reiniciarse para que esto pueda suceder, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Pero sí, ya os digo, una persona que, porque fijaros que en este oráculo nos están hablando un poco lo que nos decían en el otro, un poco ese proceso como de depuración, una persona que puede estar depurando tanto de parte externa como la parte interna. Y una persona, ya os digo, como os he comentado antes, que quizás se está preparando precisamente porque quiera comunicarse esta carta, la carta del Raccoon, es una carta de curiosidad, pero ya os he dicho que siempre me resuena muchísimo con la energía de Géminis y Géminis también nos habla de comunicación, así que puede ser una persona que quizás está depurando o preparándose para dar algún tipo de señales de vida o comunicar o querer deciros algo, quizás precisamente para cerrar un tema que podía tener con vosotros. Así que venga, vamos a ver quién no puede parar de pensar en ti, quién es la persona que no puede parar de pensar en ti. Vamos allá, opción número 2. Venga. Vamos a ver. Tenemos la carta de la emperatriz. Tenemos el 4 de copas. Tenemos la reina de copas. Tenemos la carta del juicio. La carta del sol. Fijaros que tenemos aquí muchos arcanos mayores y tenemos el 5 de espadas y el caballero de pentáculos. Bueno, aquí de hecho ya tenemos energías bastante importantes. ¿Quién es esta persona que no puede parar de pensar en ti? Pues mirar, yo os diría que quizás es una persona que cuando estuvo delante en su momento, o quizás si tuvisteis algo que no se pudo finalizar, es una persona que quizás os mostró una apatía bastante importante. Quizás es una persona que podía estar en algún tipo de proyecto o estaba quizás también en otra situación. Ya sabéis que siempre intento abrir la lectura, pero sí que me habla de una persona que quizás ya tenía una posición en su vida, ¿de acuerdo? Y quizás lo que os demostró no fue precisamente interés, sino más bien todo lo contrario. Pero fijaros que por otro lado lo que me está diciendo es que es una persona que sí que tenía esa sensación de que erais personas muy valiosas, personas con una carga y una potencia muy importante. Y mirar, yo os diría que puede ser en algunos, no en todos, pero en muchos casos que fuera una persona que conocierais a través del trabajo, de algún tipo de proyecto, y que esta persona viera muy claramente también que vosotros podíais tener sentimientos, pero que llegado el momento quizás esta persona no mostró su mejor cara o no mostró quizás lo que le hubiera gustado mostrar. Y recordar que no todos vais a estar en la misma situación. De hecho, yo creo que llegó un cierto punto, quizás ya en el pasado, en el que se dio la posibilidad de ver si esto podía avanzar, de ver si esto realmente se podía llegar a dar y ojo que en algunos casos quizás sí que llegasteis a tener de hecho algún tipo de inicio o a poder tener una cierta claridad de lo que había entre esta persona y tú, pero todo esto quizás se vino al traste. Y ojo, se pudo venir al traste, chicos, fijaros que tenemos aquí este 5 de espadas de una manera muy complicada. Quizás es una persona que os podía alentar, os podía decir que quizás con el tiempo, que
que más adelante se podían llegar a dar pasos, pero al final se pudo traicionar. Y ojo, aquí lo que puedo ver es que lo que se traicionó era una conexión realmente importante. Yo os diría que es una persona que no puede parar de pensar en vosotros, y os diría que muy claramente, quizás sobre todo por las actitudes que tuvo en el pasado, y porque es una persona que también quizás lo que le puede corroer más es si va a volver a ver una oportunidad así. Fijaros que tenemos la carta del juicio, tenemos la carta del sol. Esto puede implicar, mirar, si es una persona y ya la tenéis más o menos ubicada, que tiene información sobre vosotros, la duda que puede tener si vosotros realmente vais a estar receptivos porque ya podáis tener algo en vuestra situación, aunque esta persona ya os digo que tiene como esa intuición de que vosotros podéis seguir teniendo sentimientos, ¿de acuerdo? Pero esta persona también puede tener por otro lado esa sensación de decir, bueno, es que el día que yo me reencuentre con esta persona no va a hacer falta nada más, es que la claridad va a venir, pero esta persona también siente o piensa sobre todo que también con las circunstancias que pudisteis vivir, o sobre todo ya os digo, me habla de una persona que quizás vosotros le podíais ofrecer realmente amor, le podíais ofrecer una relación y esta persona, pues ya os digo, quizás no os pagó de la mejor manera o con la mejor cara. De todas maneras es una persona que con el tiempo, fijaros, y esto puede indicarme que ya lleve tiempo un poco dándole vueltas a esto, siente que tiene que venir a poner claridad también en una situación que pudo acabar mal. Así que yo creo que quizás la impresión que pudisteis tener de esta persona pudo pasar desde algo que podía traer muchos frutos realmente a que incluso vosotros tuvierais la sensación de decir, mira, con esto, ¿qué voy a hacer? Es como decir, mira, cojo mis sentimientos y me los guardo para mí, porque ya os digo, esta persona sí que siente que en algún momento quizás pueda arreglar algo que pudo realmente fastidiar y de mala manera, porque ya os digo, chicos, aquí si tuvisteis algún tipo de ruptura o una situación que no se llegó a dar, ya os digo que la energía que dejó, el pozo de energía que dejó fue una energía bastante desagradable. Incluso yo creo que esta persona quizás hizo esto teniendo también ya claro en su mente que quizás más adelante podría acercarse. Así que aquí quizás sí que nos hablaría un poco de esa manipulación que hemos podido ver anteriormente en las otras cartas que hemos visto del oráculo. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti? Aquí yo os diría, chicos, que muchos de vosotros, esto para los que vosotros resonéis con esto, sí que os diría que puede ser una persona que tenga muy claro que sois una especie de relación o conexión por destino, ¿de acuerdo? De esas personas que vienen por algo más, ¿de acuerdo? Y que esta persona lo lleve muy dentro, esa sensación, y ya os digo, también la sensación como de culpabilidad, de haber despreciado quizás algo que pueda ser, que luego quizás esta persona se dio cuenta que podía ser muy importante. Vamos a ver. Tenemos el 8 de copas, el 9 de pentáculos, tenemos el rey de bastos, la carta del mago, el caballero de bastos, tenemos el 3 de copas y tenemos el 10 de espadas. Mirad, yo creo que principalmente uno de los problemas que pudisteis tener con esta persona, ¿de acuerdo?, es que quizás cuando relacionasteis con esta persona no le dio todo el valor que debería haberle dado a esta relación. Aquí estaríamos hablando de una persona quizás muy centrada en temas de trabajo, una persona quizás que pudo llegar a iniciar con vosotros pero que a nivel emocional no quiso abrirse, o una persona que quiso marcharse, alejarse de vosotros emocionalmente pese a que os veía personas muy valiosas. Quizás una persona que estaba en un momento en el que quería vivir su propia soltería, una persona que no quería compromiso y que las maneras de actuar con vosotros quizás no fueran las más adecuadas, ¿de acuerdo? Esto podría implicar, ojo, es que ya os digo, aquí quizás no tengo tan marcado el hecho de que fuera una persona que tuviera ya en ese momento otra persona, aunque ya os digo, no podemos descartarlo porque tengo aquí cartas que también me pueden hablar de esto, pero sobre todo una persona que quizás quería disfrutar, quizás en ese momento no fue una persona especialmente empática con vosotros. Aquí tendríamos, mirar físicamente,
Me podría estar hablando de personas, ya os he dicho que teníamos signos sobre todo de tierra, un poquito de agua, pero hablaríamos de signos, de hecho tenemos de todos los signos, pero físicamente yo os diría que os hablaría de personas, pues mirar, con el pelo también castaño, tenemos también muchos signos de tierra, también personas con cuerpos o muy corpulentos, o sea, personas así que hacen bastante bulto, o podríamos estar hablando de también personas también muy fibradas, con una carga energética bastante importante, pero personas que pueden cuidar además su físico. Yo os diría que aquí el principal problema quizás es que os pudo mostrar también una cierta desidia, una persona que pese a que podía sentir por vosotros, no os lo quiso mostrar o se mostró totalmente apática porque quizás tenía en ese momento otras prioridades. Una persona quizás también con unas prioridades o unos intereses también muy materiales. ¿Y aquí qué es lo que podríamos tener? Pues quizás este tipo, quizás de vida que se estaba planteando, pues quizás no le dio todos sus frutos. Aquí también me estaría marcando mucho el hecho de que quizás algunos de vosotros pudisteis llegar a estar en algún tipo de relación a tres, ¿de acuerdo? Porque tengo algunas cartas que me lo pueden decir, pero que esto finalmente no funcionara. Creo que quizás fue una persona que no tuvo la mejor estrategia y al final quizás si os pudo hacer ilusiones de que podía llegar a ocurrir algo más de cara al futuro, como vemos aquí, creo que es algo que se pudo ver totalmente frenado y cortado. Y ojo, esto también me estaría diciendo que es una persona que también puede estar pasándolo mal a día de hoy porque siente que perdió algo también importante, algo que podía ser valioso y que en muchos momentos se haya planteado el hecho de recuperar la relación. Y ojo, ya no os digo la relación a nivel de pareja, pero simplemente recuperar la amistad, porque ojo, con esta carta puede implicar que hubiera una relación previa de amistad y que esto se fuera complicando. De todas maneras, esta persona, debido a lo que vivisteis en el pasado y quizás su comportamiento, piensa que esto puede ser difícil. Tenemos aquí este 10 de espadas que dice que pudo haber realmente un final bastante abrupto y bastante difícil. Lo que os comentaba antes, que quedara un pozo realmente un poco triste en esta situación. Vamos a ver. Chicos, yo siempre digo, a ver si aparecen personas un poco más nuevas, pero no. Son personas del pasado, pues eso, que... Mira, y a veces, chicos, pueden ser circunstancias del destino, o otras veces simplemente porque quizás esa persona no tomó las mejores decisiones y llega a ese momento un poco de arrepentimiento. Yo creo que es una persona que se arrepiente. Quizás no de haberse alejado, porque a lo mejor no era el momento para la relación, pero yo creo que aquí sí que quizás y tuvo quizás actitudes complejas. Algunos de vosotros puede ser también que lidierais con una persona que quisiera más libertad, que tuviera diferentes opciones también, podríamos estar hablando y que esto precipitó de la peor manera. Venga, vamos a ver si nos dan más información. Opción número 2. Venga, vamos a ver. Tenemos el 6 de pentáculos, caballero de espadas, tenemos la carta del mundo, el paje de pentáculos, tenemos el 7 de copas, tenemos la carta del colgado y tenemos la carta del 3 de bastos. Mirad, yo os diría que es una persona que, a ver, quizás en el momento no se comportó precisamente bien, ¿de acuerdo? Yo creo que ya no es solo el tema relación amorosa, yo creo que aquí lo que teníais era una conexión que iba un poquito más allá y creo que esta persona no fue justa, no actuó de la mejor manera y esto hizo que algo que no solo era a nivel de amoroso, sino también a nivel de relación, en algunos casos puede ser que fuera una amistad, realmente una amistad importante y que finalmente os dierais cuenta que quizás esta persona tomó decisiones muy egoístas y que esto finalizara de la peor manera. O sea, aquí veo una ruptura bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo os diría que es una persona que con el tiempo se ha podido ir dando cuenta. ¿De acuerdo? Quizás aún no de todo, pero yo creo que sí que pudo darse cuenta de hasta qué punto quizás vosotros habíais entregado mucho en esta situación y quizás no os pagó de la misma manera. Es una persona que en este momento está intentando y de forma bastante vehemente, quizás esto es lo que veíamos aquí, esta energía de la purificación y de superar obstáculos, un poco se está planteando el hecho, de hecho, sobre todo de
querer cerrar yo un ciclo en su vida, un ciclo en el que quizás esta persona le ha dado mucha importancia quizás a la parte material, le ha podido dar también mucha importancia también a quizás a su propio disfrute, a su propia necesidad de vivir la vida a su manera, y que quizás esto es lo que quiera realmente finalizar, acabar, porque tenemos aquí una energía del caballero de espadas que además es muy vehemente, y la carta del mundo al final es como querer ya iniciar un nuevo ciclo en tu vida, quizás aprendiendo también de los errores del pasado y de las situaciones difíciles que has podido tener. Aquí tenemos la sota de pentáculos. Yo os diría que es una persona que se puede estar planteando el hecho de comunicarse con vosotros, ¿de acuerdo? Está muy marcada esta energía, pero de momento yo os diría que quizás es una persona que puede necesitar aún un tiempo. Os digo el por qué, porque es una persona que aún tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas de cómo os podéis o cómo podéis recibir a esta persona. Si vais a estar dispuestos a querer recuperar por lo menos una relación de amistad. Fijaros que aquí yo creo que pudo ser tan heavy lo que hizo esta persona que ya no es que se plantee el hecho de recuperar simplemente una relación amorosa. De hecho, yo creo que aquí muchos de vosotros, a lo mejor la persona de la que me está hablando aquí no es quizás una persona con la que hayáis tenido realmente una relación amorosa, sino una persona que valorabais mucho, que podría haberse convertido en una relación amorosa, pero que quizás el comportamiento lo pudo destruir todo. Aquí me habla también mucho de amistad, una persona con la que había realmente un encaje emocional importante. Entonces sí que es una persona que se puede estar valorando el hecho de comunicarse con vosotros, pero ojo por lo que os decía, porque pese a que es una persona que está intentando hacer un cambio de vida o cerrar un ciclo, puede ser una persona que aún tenga algunos restos del pasado y que sea una persona que quizás no tenga la suficiente claridad aún como para movilizarse. Fijaros que tenemos la carta del colgado. La carta del colgado yo creo que es una persona que aún está en un proceso, que tiene que hacer un cambio de perspectiva, y yo os diría que es una persona que lo que hace más bien es observaros, ¿de acuerdo? Puede ser que es una persona a la que tengáis incluso bloqueada, pero quizás es una persona con este 3 de bastos que está como, ya os digo, quizás no tanto ahora porque no creo que tenga aún la suficiente claridad como para llegar y poder deciros realmente por qué se comportó así. También puede tener muchas dudas realmente de si vosotros vais a estar dispuestos a comunicar, a volver a hablar con esta persona, pero también es una persona que tiene claro, muy muy claro, que en algún momento esto se va a tener que producir. Fijaros estas 3 cartas que tenemos aquí, que es como ese momento de la verdad. Es una persona que quizás si en un pasado, ya os digo, no actuó de la mejor manera, tiene claro de que en algún momento esto se va a tener que solucionar, que va a tener que abrir, que va a tener que reiniciar para dar una salida y poner claridad en algo en lo que ahora mismo esta persona no lo tiene. Con este 7 de copas y este colgado también puede ser una persona que se esté dando cuenta quizás que, o una de dos, que se esté dando cuenta que puede tener algún tipo de adicción a su vida, y esto, cuando digo adicciones, pueden ser a sustancias o a otro tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y que sea una persona que aún no está preparada para poder hacer los cambios totalmente, que hay una parte de sí misma que sí, que se da cuenta que puede tener un desequilibrio en su vida y que también haya provocado un desequilibrio en la vuestra en algún momento, sí, pero es una persona que aún tiene que hacer cambios en ese sentido o un cambio de perspectiva. De todas maneras, chicos, acabamos con el 3 de bastos. Es una carta muy positiva si la enfocamos de cara al futuro, así que yo creo que es una persona que pese a que ahora pueda sentirse estancada y que no tenga aún la suficiente claridad, es una persona que mira con optimismo al futuro. Y con esta carta además yo os diría que os tiene muy presentes, pero porque aparte lo puede llevar con una carga y con un sufrimiento bastante importante. Yo lo que os comentaba, sigo pensando que quizás con el tiempo es una persona que tiene claro que va a tener que arreglar algo, quizás que hizo en el pasado, porque hubo algo que quizás se quedó, ya os digo, roto, cortado de muy mala manera y de una forma tremendamente desequilibrada. Es una persona que si tiene posibilidad os va a estar mirando, espiando, esto lo tengo claro con estas 2 cartas que tenemos aquí, pero quizás es una persona que de momento no está dando la cara, no se está mostrando, ¿de acuerdo? Esto tenerlo en cuenta. Vamos a ver, aunque ya más o menos nos han respondido por qué esta persona no puede parar de pensar en ti. Vamos a ver. Tenemos aquí el 5 de pentáculos, tenemos el 5 de bastos,
tenemos el 6 de copas. Ya era raro que nos saliera esta carta, el 8 de espadas, y quiero sacar una carta más, la carta de la estrella. Vale, mirad. Me da la sensación, fijaros que teníamos aquí la carta de la felicidad, pero por otro lado también teníamos problemas que resolver. Entonces me da la sensación de que quizás a esta persona las cosas en su vida no le han ido de la mejor manera, o puede ser que sea una persona que se sienta tremendamente estancada en este momento en su vida. ¿Por qué no puede parar de pensar en ti? Porque en el fondo es una persona que siente que perdió algo importante. Quizás se ha dado cuenta tarde. Esta carta también me puedes decir de una persona que se sienta muy sola, que sienta que todo aquello que ha hecho en su vida no le ha traído los mejores rendimientos y precisamente por eso esté ahora en un momento en el que desee cambiar precisamente eso. Quizás aún no tiene todas las herramientas, pero está empezando quizás a hacer ese proceso de darse cuenta. Es una persona que además en este momento con este 5 de bastos puede estar viviendo muchas dificultades en su vida, hasta el punto de, pues eso, dificultades, discusiones, cosas que parece que no le acaban de ir bien. Dos 5 realmente juntos, y fijaros que tenemos aquí el 5 de espadas, ya me hablan pues eso de que quizás también en el pasado vivisteis situaciones muy tensas con esta persona y esta persona ya las sigue arrastrando, pero principalmente es porque es una persona que puede sentir en este momento bastante incomodidad en su vida y que precisamente por eso está poniendo la atención en vosotros. Es una persona que, como hemos visto con la carta de la ardilla, que se esté preparando porque en algún momento quiere reaparecer, pero quiere reaparecer bien, no quiere reaparecer con esta energía. Es una persona, además, con este 6 de copas, que os echa de menos, que siente mucha nostalgia, que os tiene en el recuerdo, pero es una persona que también por otro lado puede estar muy bloqueada. ¿Por qué? Por lo que comentamos, porque si es una persona que no actuó de la mejor manera, también puede tener esa sensación de decir, tengo esto, tengo a esta persona a quien me gustaría poder recuperar, pero es que no sé cómo hacerlo. Pese a eso, yo os diría que con esta carta, con la carta de la estrella, es alguien que mantiene la esperanza de salir sobre todo de esta sensación de bloqueo. Yo os diría que esta persona piensa mucho en vosotros porque representáis una especie de liberación, ¿de acuerdo? Mirar, yo os diría que aquí fijaros que nos han aparecido otro tipo de cartas que quizás no estaríamos hablando tanto de solo de la parte amorosa. Aquí podríamos encajar perfectamente personas que estemos hablando incluso de una relación amistad, pero aquí obviamente sí que había un cariño genuino, había un cariño genuino, pero por alguna razón esta persona pudo traicionarlo y de hecho esta persona quizás os dejó, o sea, os abandonó emocionalmente y con el tiempo quizás esta persona se ha ido dando cuenta. Y esto, y ojo, este tipo de actitudes le ha podido traer también muchos problemas, no solo con vosotros, sino con otras áreas de su vida con estas cartas. Y yo creo que esta persona está conectando sobre todo con vosotros precisamente porque representabais ese amor, digamos, que te trae nostalgia, que te trae o te lleva a tiempos mejores, que te trae, mirar, sobre todo a la inocencia, esa sensación de decir es que vosotros representabais esa energía de la inocencia. Es una persona, ya os digo, que mantiene la esperanza y por eso precisamente piensa en vosotros, pero es una persona que con estas cartas yo creo que dará el paso en el momento en el que esta persona considere que realmente está preparada para poder darlo realmente. Es una persona que puede tener aún miedos o puede tener bloqueos. Ojo, que podría ser una persona con la que podáis tener contacto a día de hoy, pero que sea una persona que no os diga nada, que esté haciendo este trabajo más de forma interna, incluso que se pueda mostrar, ya os digo, de forma, con este 4 de copas, de forma inapetente, pero que la situación haya sido demasiado compleja y esta persona se esté focalizando un poquito más de cara a futuro. Pero con estas cartas, chicos, aquí muy marcado relaciones kármicas, temas que quizás no vengan solo de esta vida, sino de otras, para aquellos que resonéis con esta energía, porque tengo cartas que me pueden estar hablando además de eso. Bueno, vamos a sacar varias cartas de consejo para vosotros. Mirar, yo creo que aquí sobre todo hay algo que no sé, que quedó por decir, algo que recuperar, pero es una persona que ahora mismo tiene mucho miedo, que puede tener mucha esperanza, pero hay algo también que le dice que ojo,
que ojo, que quizás que no sepa cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y una persona que ya os digo está como en un proceso de cierre de ciclos, de cierre también de dificultades, y una persona que puede estar pasando ahora mismo por malos momentos también, ¿eh? Os digo por eso que quizás su mayor obstáculo a superar es la recuperación de la felicidad, y una persona que quizás, ya os digo, mirar con esta carta quizás en un pasado no os protegió como debió. Venga, vamos a ver. Vamos a sacar varias cartas para vosotros. Venga, tenemos la carta de la salvia que nos habla de sabiduría, purificación y armonía. Atentos porque esta carta de purificación también la tiene tu persona especial, ¿de acuerdo? O esta persona que no puede parar de pensar en ti. Entonces yo te diría que quizás en esta conexión que vivisteis hay temas que purificar, no solo por parte de esta persona, sino también por tu parte. Fijaros que teníamos también un poco esa carta un poco del perdón, y no porque quizás vosotros no significa que hicierais nada malo, pero sí purificar un poco las energías del pozo negativo que os pudo dejar esta persona. Yo creo que sois personas que estáis trabajando también en vuestro equilibrio personal, en vuestra armonía, y sois personas que habéis aprendido mucho. Fijaros que esta persona os ve además como personas muy intuitivas, personas que traéis mucha claridad, así que creo que es una de las cosas que esta persona además puede echar de menos. Vamos a sacar otra carta. Uy, disculpadme chicos que se me va la voz. Uy. Vamos a sacar otra más. Tenemos la carta de la abeja, comunidad, cooperación y dulzura. Bueno, yo creo que nos están dando un poco vuestras cualidades, porque veo estas cualidades dentro de la lectura. Creo que sois personas que podéis dar muchos consejos. Mirad, estas cartas son muy bonitas, sobre todo para personas que trabajéis con niños, que trabajéis con personas mayores, que trabajéis sobre todo en ese tipo de, por ejemplo, profesiones en las que aportéis cariño, que aportéis empatía. Aquí veo muchas personas empáticas, y quizás aquí fue el problema, que lidiasteis con una persona que en ese momento de su vida no precisamente quizás lidiaba con esta energía o sabía manejarla, y esto pudo ser también un problema para vosotros. De toda manera, yo os diría que es un momento también para relacionaros. Si últimamente habéis estado como más cerraditos, es el momento de empezar a trabajar con otras personas, de cooperar, de empezar, y sobre todo yo os diría con esta carta, que también es una carta que nos habla del trabajo rutinario, del hecho de empezar a trabajar como ovejitas de forma diligente. ¿Por qué? Porque estáis preparados, y yo os diría que es un momento, como os comentaba, de purificación, de liberación también de patrones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, y vamos a sacar la última. Tenemos la carta de la polilla que nos habla de misterio, ocultación y espejismo. Entonces, vamos a ver, ¿qué os diría con esto? Mirad, con estas energías yo os diría que quizás hay cosas de esta persona, de lo que hemos visto de la lectura, que no sabéis, ¿de acuerdo? Entonces yo os diría que es momento para vosotros de purificaros y dejar la puerta abierta, porque yo os diría que esta persona quedan cosas por hablar. Quizás tarde un poco esta persona, pero creo que hay cosas que quizás en el futuro vais a poder comprender, y creo que os va a venir de la misma palabra o de la misma voz de esta persona. Con esta energía también os diría, ojo, que sois personas que tenéis una energía muy potente de sanación, muy potente para las ciencias ocultas, o muy potente para trabajar desde la empatía y también desde el misterio. Aquí puedo tener brujitas, magos, magas, un poquito esta energía mística, así que aprovecharla. Fijaros que teníamos aquí esta reina de copas que me habla de intuición, así que puede ser que muchos de vosotros ya tengáis un poco en vuestra energía, o que ya intuyáis lo que puede estar ocurriendo con esta persona, incluso el hecho de que pueda estar pasando ahora por un mal momento. Pero yo os diría con esta energía, si estáis trabajando con estas energías, adelante, ¿de acuerdo? Porque además este trabajo que podéis estar haciendo a nivel mágico os puede ayudar también en ese proceso de purificación, pero sobre todo no dejéis de lado eso que os hace especiales, y es ese cariño, esa dulzura y ese amor que ponéis a las cosas. Y si hablamos de la lectura, tener en cuenta con esta carta que quizás hay temas que aún pueden ser un misterio para vosotros, que podáis tener una intuición, pero que no sepáis a ciencia cierta. Quizás hay temas que esta persona tiene que venir y deciros para que podáis salir de dudas, y a partir de ahí poder tomar
vuestras propias decisiones o vuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo? Y nada, mis chicos, mis chicas, ahora sí, llegamos al final de la lectura. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya ayudado y sobre todo si hayáis podido ubicar a esta persona. Ya me lo dejaréis también en comentarios. Ahora me despido de vosotros, os mando un besote inmenso, un abrazo inmensísimo también. Daros las gracias a todos por los comentarios tan bonitos y de cariño que me dejáis siempre y sobre todo porque muchos de vosotros además compartís vuestras experiencias, a veces bonitas, a veces un poquito duras, pero que pueden ayudar también a otras personas. Así que de verdad os doy las gracias de corazón. Y nada, chicos, pues nada, lo dicho, nos vemos muy pronto en el próximo interactivo. Adiós.